friki amigos, bienvenidos a un vídeo más. ¿Estáis preparados para las noticias de hoy? Porque hoy venimos con Friki News. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos como todos los domingos haciendo esta sección, la vamos a hacer siempre, así que estar atentos todos los domingos y en breve vamos a ver de hacerlas en directo, ya os comentaremos en qué horas, pero todos los domingos van a salir las Friki News. Friki News. ¿Qué vamos a dar? Noticias, salseo, por supuesto, no podía faltar. Rumores, de todo lo que sepamos, de la semana, ¿no? Exactamente, entonces, es un formato que aún estamos trabajando, estableciendo, así que cualquier cosa nos dejáis en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado darle un like y suscribiros. Acordaos de darle a la campanita para estar atentos y que siempre os salga cuando subimos vídeo. Muy bien. Sin más, empezamos. Yo. Primero, bueno, el primero es para la serie de Punisher de Netflix y la serie de Jessica Jones. Yo no he sido tanto de Jessica Jones. Hemos visto poquito más de Punisher. A mí me gustó pero, Jessica Jones. Bueno, en realidad a mí Daredevil fue la que más me gustó de todos los Defenders. Pero bueno, la noticia va de que Disney ha recuperado estas dos licencias. ¿Las querrá meter en la fase 4? Pues se habrá quitado a Netflix. No, no es que se las quiten, pero no habrá habido renovación. Fijaros que cancelaron todas, Disney canceló la renovación de todas las series. Pero no está recogiendo la licencia de todas, sino solamente de Punisher y Jessica Jones. Jessica Jones. Es verdad, Iron Fist de momento no las va a usar. Y Daredevil, ¿vale? Anda. Solo estas dos. Ya veremos si las otras no creo que vayan a renovar con Netflix, pero como Disney no sabe qué hacer con ellas de momento, al parecer, no va a hacer uso de ellas. ¿Yo qué pensaba? Así que, bueno, por ver qué esperar. Yo, por esperar, aún espero que metan a los X-Men y que lo de Quicksilver no haya sido una troleada de Disney, ¿vale? Y espero que de verdad nos estén metiendo en Doctor Strange y Spider-Man 3 con las multirealidades, por lo menos un cameo de los X-Men. Yo por lo menos lo espero. Con Quicksilver, en concreto. Por supuesto, bueno, y no solo Quicksilver, o sea... Ya, sí, Xavier, Magneto... Y si encima me das a Lobezno, ya, vamos. Bueno, Lobezno ya bueno, me da algo. Podemos morir en paz. En fin, sigamos. Bueno, ¿sabéis? Para los que no sabéis, Amazon Prime Video, está haciendo una serie del Señor de los Anillos. Pues esta semana ha salido Elijah Wood, que fue el que hacía de Frodo, el protagonista del Señor de los Anillos. Bueno, uno de los protagonistas, que es el que lleva el anillo. Pues ha salido esta semana diciendo que no está de acuerdo con que Amazon titule a la serie del Señor de los Anillos El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Bueno, esto va a sonar redundante, pero Tolkien escribió historias de la Tierra Media. Él tenía una Tierra Media y El Señor de los Anillos es una historia de la Tierra Media. Claro, él creó como un universo, ¿no? Que claro. Todo, que era la Tierra Media, y dentro de la Tierra Media pasaban historias. Por eso está el Hobbit. Esta es Malirión, que yo creo que esta nueva serie va por esa línea. Entonces, ¿qué ha pasado? Amazon ha conseguido la licencia y han dicho, la licencia del Señor de los Anillos es importante. Entonces, se han cogido a que todo es Señor de los Anillos, todo lo que tenga que ver con la Tierra Media. Pero es un error, porque si esto está pasando en otra edad, que ya lo han confirmado. En la segunda era, ¿no? En la segunda era, exacto. Que puede ser lo que os decía, que son otras historias con otros personajes, que puede ser que alguno de los inmortales tenga algún cameo, pero no es el Señor de los Anillos. O sea, es que me estás viniendo con una historia que no es el Señor de los Anillos para decirme la historia de Señor de los Anillos. Pero vende más. Pero vende más. Ese es el tema. Entonces, es triste. Pero en este caso, Frodo tiene razón. Frodo tiene razón. Frodo is the best. Is the best. Bueno, en la siguiente una mención simplemente. Ha salido una serie llamada Tribus de Europa, posapocalíptica. Ya sabéis que yo tengo una debilidad con este tipo de temáticas, que es una distopía mezclada con argumentos posapocalípticos, donde se ha ido la tecnología a la porra en Europa. Y volvemos como a los tiempos anteriores a Roma, ¿no? Donde habían pues tribus, literalmente. Entonces cada país tenía varias tribus y luchan por el control de Europa, ¿vale? Un poco esa es la dinámica. Tribus de Europa, pues si le queréis dar una oportunidad.
aquí en el canal igual la analizamos, ¿vale? Sí. Ya veremos, porque de tiempo andamos un poco justillos, pero bueno. Y se encuentra disponible desde el 19 de febrero en Netflix, así que... O sea, ha salido hace nada de nada. Nada de nada. De hecho, ha salido hace 2 días. Oh, yeah. Así que ya lo podéis ver. Después otra notición para los fans del internado. No sé si fuiste fan del internado o no. Yo la verdad es que esa época me la perdí porque tenía hermanos pequeños y no me dejaban ver cosas para mayores. Veía dibujos animados todo el tiempo. Pero a día de hoy quiero darle una segunda oportunidad. Sobre todo porque ha salido una precuela. Se llama precuela, ¿no? Bueno, ¿precuela o spin-off? Un spin-off, más No nos bien. queda claro, hasta que no podamos verla, no nos queda claro. Es un reboot. Yo creo que es un spin-off, exacto, es como un reboot / spin-off. Sí. ¿Vale? Pero no lo han dejado muy claro, así que cuando lo veamos podemos hacer un análisis un Lo poco que sí más... que sé es que sigue yendo de intriga, de misterio. Entonces es un colegio, es un internado que va a estar entre las montañas, al lado de un monasterio, donde pasan un montón de leyendas y un montón de cosas que se supone que han pasado ahí. Y ahí solo van a ir chavales que han sido o que son conflictivos. Y dentro de esa ambientación va a pasar toda la trama. Entonces yo tengo muchas ganas de verlo, a ver cuándo sale y a ver si le damos una oportunidad. A lo mejor habría que ponerse al día con la serie anterior. No lo sé. No creo que sea necesario. No creo que sea necesario. Creo tampoco. Pero solo mucho por tiempo. algo personal, en plan de Además, decir, quiero mira, verlo. Os digo una cosa, aunque no tengamos acceso a ella, os apuesto a que el formato no va a ser el mismo de lo que fue el internado, que era un formato típico televisivo de 5.000 capítulos y demás. Esto va a tener un formato más de miniserie de alto presupuesto, lo veréis. Lo que se supone que lo sacaban en febrero de 2021. Lo que no sé si ya... Creo que ya estaba disponible. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí. Voy a mirarlo. Bueno, ahora lo consultaremos y os lo dejamos en nota aquí. Eso, si está disponible o si no. Luego, seguimos con el Snyder Cut. ¡Snyder Cut! ¡Wow! Aquí no hemos hecho un análisis del Snyder Cut hasta que nos salga. Algunos han hecho del tráiler. Hay una cosa que me resultó muy curiosa del tráiler, y es que salía cuadrado, el formato cuadrado, y digo, bueno, lo habrán hecho para reaccionar y que no les chapen el vídeo. Pero no, resulta que todas las 4 horas de la película están en formato cuadrado. 4 horas. Ah, sí, son 4 horas. ¿Y por qué no lo hacen en formato serie? No lo entiendo. Formato serie o haz 2 películas. O haz 2 películas. O una trilogía ya que estás. Es que no sé quién tiene 4 horas para sentarse y verlo. Vamos, Bueno. te lo haces serie tú mismo, porque lo tienes que ver a tirón. No te lo puedes ver de tirón. Mira que a mí Zack Snyder me gusta, como director. Sí que reconozco que no me ha gustado nada la Liga de la Justicia. O sea, ha tenido cosas chulas, pero... Sí, estuvo bien, pero es que se notó que habían 2 directores. Entonces eso habían es 2 un ritmos. Frankenstein que nunca sale Habían bien. 2 Además, ritmos muy muy diferentes, diferentes. porque me estás metiendo a Zack Snyder con un estilo más pausado, más cinematográfico, con un Whedon que va más con el chistecito, la acción. A mí me gusta más eso, Ya, pero no puedes coger algo No puedes mezclar, que se ha hecho de un estilo y darle diferentes otro. los estilos. Yo lo sí. siento, a mí también me gusta Whedon, pero entiendo que esto ha sido un Frankenstein y al final esto no beneficia a nadie. Bueno, En fin. lo veremos. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Bueno, ¿cuál era la noticia entonces? No, que van a haber 5 malos. Ah, esa es la noticia. Va a estar Darkseid, que es el malo principal, que no salía en la versión de Whedon. En esta va a salir, que es quien manda al malo Stephen Wolf. Y deduzco que mandará otros 4 o 3 malos, como Stephen Wolf. Hará varias oleadas de ataques, un poco como hacía Thanos con los malos que iba mandando a por las gemas, ¿vale? Hombre, con 4 horas. Pero bueno, no creo que salgan todos los malos en las 4 horas. Ya veremos si Hombre, no hay yo una quiero segunda verlo, parte. pero no sé si voy a poder decir, me voy a sentar Pero 4 bueno, horas para va a verlo. ser muy rayante porque encima Pero quiero sale verlo. el Joker antiguo otra vez, sí. sale el Batman antiguo otra vez. Es verdad. Bueno, el Batman Cuando que va a salía, salir el nuevo Batman, que es que ahora tienen un Henry lío. Cavill, yo quiero verlo. Tienen un lío, en fin. Sí, porque bueno, igual vemos Y hay más más del Batman tomas. malo. Yo tengo esperanzas. Batman malo. sí. Os haría un sueño con Batman malo Ostras. que al parecer en el tráiler se amplía. Guau. Porque sale el Joker y Batman juntos, peleando juntos, y deduzco que es Superman el malo de esa tierra, de ese sueño. ¿Entonces es Superman el malo o Batman? Creo. ¿Quién? Es que aquí mezclan tantas ¿Pero cosas. quién? ¿Superman o Batman? A ver, hay una versión donde Superman es el malo. Sí, y en otra es Batman. No, Es que has dicho Batman es el Superman malo. el malo. Y Ah. Batman y el Joker Son los- trabajan juntos. ¡Ostras! Sí.
Y en el tráiler salen juntos. Wow. Sale el Joker diciéndole a Batman la frase meme, ¿vale? Lo que sí que es noticia es que han grabado nuevas escenas, ¿no? Han grabado nuevas partes para hacer la película. Cuenta con ventaja, ¿vale? Porque no solo es que es su montaje, sino además ha grabado más. Está bien. Pero bueno, vamos a dejar el tema, es que ya otro día hablamos de... Bueno, siguiente noticia, salseo. Si os gusta Jennifer Lawrence, estad atentos porque es posible, no se sabe todavía, pero es posible que haga de Sue Storm en Los Cuatro Fantásticos. Es decir, se está rumoreando que es muy posible de que haya una nueva peli de Los Cuatro Fantásticos, una nueva generación, no lo sé. Bueno, una nueva película de Los Cuatro Fantásticos y que Jennifer Lawrence haga de la Mujer Elástica. Así que no lo sabemos, qué pasará, no lo sé. Yo creo que no tiene mucho sentido que la pongan, siendo que en Marvel también sale, en X-Men, de... Eso es cierto. No tiene mucho sentido que salga de dos personajes en Marvel, porque si los quieren cruzar, no van a poder. Entonces, a ver, no se creo la han cargado. Lo que pasa es que... Es verdad, se la cargaron. Es verdad. Uy, os hemos hecho spoiler, pero bueno, si estáis al día con X-Men... Lo siento, es que al final si no se puede hablar. Tenéis que estar al día. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta rumorología. Vamos a... Con la siguiente noticia. Si os acordáis, Mena Massoud era Aladdin en Aladdin, en el real life. ¿Era Aladdin en Aladdin? Valga la redundancia, che. Bueno, dicen que puede ser Ezra Bridger en la serie de Ahsoka Tano. Bueno, ¿visteis Conocí a vuestra madre? Si no lo visteis, a lo mejor esto no os interesa, pero si la visteis, los hijos a los que el padre está todo el tiempo contándole la historia de cómo conoció a su madre, los dos actores son famosos. Por lo menos si en aquel momento no lo reconocisteis, a día de hoy seguro que si los veis diréis ¡ay! ¿Dónde los vi? Bueno, pues la niña sale en Kick-Ass como un ejemplo, que es la chica de la que el protagonista está enamorado, y el chico es uno de los hermanos de los magos de Waverly Place. Entre otros. Oh, yeah. De hecho, se rumorea que el niño, el hijo, seguramente hará de Ronald Reagan de joven. Para una peli también, donde saldrá Dennis Quaid, que por cierto hace tiempo que no lo vemos, ¿no? Sí, en pantalla. Tampoco pero bueno, esto solo es algo cotilleos. O sea que podemos pasar a la siguiente noticia. Siguiente noticia, como ya vamos a hacer un especial del capítulo 7, pues ahora... De WandaVision. De WandaVision, perdón, no lo voy a mencionar. A mí sinceramente me ha decepcionado todo el capítulo, porque... a ver, ha pasado una cosa muy obvia. A ver, ha tenido un estilo muy chulo, ¿vale? A ver, cuando digo decepción me refiero que esperaba algún giro. Sí, ¿vale? No ha sido porque giro. Todo el mundo habla de giro, pero giro no ha habido nada. Ya lo veníamos diciendo. El capítulo está chulo y se disfruta, se hace corto. Yo igual me he expresado mal. Se hace corto. Pero no me puedes decir giraco. que tiene un giro, porque es que desde el capítulo 1 ya se veía sí, este giro. No voy a hacer spoilers porque ya lo hablaremos en su capítulo. Pero en las curiosidades ya lo hablábamos, que era muy probable que fuera, porque estarían los cómics y era verdad. En fin. O sea que... Seguimos. Bueno. Después también decir que en Orange TV, porque Orange también tiene televisión, ¿quién hoy en día no tiene su plataforma? No lo sé. Orange TV va a sacar una serie que se llama Pandora y es una serie de ciencia ficción, una serie juvenil que además se ha estrenado el 19 de febrero, o sea que ya la podéis ver si queréis. Va a tener 13 capítulos, 13 episodios en su primera temporada y ahí vamos a ir viendo de qué va. A ver, ya sabéis nuestra debilidad. Distopía, futuro, persecution, ¿vale? Y todas estas dinámicas. Comentarnos ahí en los comentarios, valga la redundancia, y si os mola, pues a lo mejor podemos hacer un análisis también de... Pero simplemente para que lo sepáis, pues Pandora lo que va es que la protagonista, sus padres mueren y entonces se inscribe en una academia de entrenamiento espacial de la Tierra. Y entonces ahí pues van a pasar cosas, amenazas intergalácticas, cosas así. Entonces ya veremos qué pasa. No decimos mucho más para que lo veáis. Y por último, la última noticia del día de hoy. Una mención especial. Mención especial. Y muy chula además, es muy emocionante. Bueno, por lo menos para nosotros. Y hoy estamos trayendo una efeméride de un tal día como hoy. ¿Cuál es?
que la leyenda de Zelda cumple 35 años. ¡Wow! Diría que mayor, pero si digo eso, yo misma me mato, que ya estoy en la treintena también, así que está bien, eres jovencito todavía, aunque son 35 añitos, Zelda tiene más años que tú. Tiene más años que yo, sí. Toma, morena. Toma ya, no soy tan mayor. Pues nada, que sé que por hacer honor a los orígenes de este canal, que era de videojuegos, sí, pues de vez en cuando sí que me gusta traer alguna efeméride o alguna noticia de videojuegos concretita. Y en este caso, pues festejar que Zelda ha pasado por muchos juegos, que ha sido nominado al juego del año, el GOTY, el Breath of the Wild, y nada, muchos años y suerte a esta serie creada por Shigeru Miyamoto. ¡Wow! Lo has dicho de seguida. Hombre, es un crack el tío. Todos los que desarrollamos videojuegos es como el Spielberg de los juegos. Ya. Arigato gozaimasu. Arigato. Bueno, pues y nada, con esto hasta aquí ya hemos terminado. Ya pues no hay despedimos. más noticias para contar. A lo mejor hay alguna, si queréis vosotros miráis. Pero nosotros, esta es la recopilación de noticias que os hemos traído para esta semana. Pues nada, esperamos que os haya gustado. Decidnos en los comentarios cuál es la noticia que más os ha llamado la atención, en plan, ¿what? Y ya nosotros, pues eso, y decirnos si queréis que añadamos algo, quitemos algo a esta sección, porque como nos hemos dicho, es nueva. Así que nada, esperamos vuestros comentarios de cualquier cosa. Solo queremos leeros y saber que nos estáis viendo. Y daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada, y con esto nos despedimos ya. Dale like, suscribiros y nos vemos muy pronto. Un abrazo grandísimo. Chao, friki amigos. Chao.